la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Son las 8:33. Estamos de regreso junto a don Alberto Mayol, creador de un libro sobre las leyes del poder. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes para ti. Así es, buenos días, y Rafa, y debo recordar que la ley 49 tiene simplemente un título que se denomina Abogados. Ahora, es la única ley que no tiene sintaxis. Dime una cosa, Alberto, la ley 51 no debería ser destruye el celular antes de pasarlo, porque si se hace lo que dijo Hermosilla ayer en la mañana, el defensor, no el imputado, ya abramos el celular completo, todos los que hablaron con mi hermano. ¿Qué pasa con este? Se hunde en la fosa de las Marianas. No, pues claro, pasamos de cabeza de turco a hecatombe. Hecatombe significa 100 personas. No, la hecatombe, claro, lo que pasa es que, mira, es que es bien interesante lo que está pasando, porque hay un momento, que es un momento muy complejo para la gente que ha tenido poder, es que de pronto se dan cuenta que antes tenían razón porque tenían poder diciendo incluso cualquier barbaridad, y que ahora pueden tener la razón y nadie se las va a dar porque no tienen poder. Lo que le ha pasado a Juan Pablo Hermosilla estos días es una señal clarísima a Juan Pablo, el defensor, ¿no? Frente a la jueza, a la magistrado, él tenía toda la razón, pero el clima, cuando tú tienes una situación que es como esta, el clima de la sociedad es todo. El caso ya no existe. Se acabó el caso Hermosilla. No se llama ni Hermosilla ni Audio. Ahora es un escenario donde todo el caso está hecho del contexto. Donde no hay manera de sacarle contexto. Lo que ha intentado el abogado ha sido tratar de desmenuzar el asunto y decir estos los elementos contextuales no pueden valer en el caso. ¿Ya? Bueno, resulta que no ocurre eso, no va a ocurrir eso. Entonces la situación está desbordada. Entonces, en términos técnicos, en estricto sensu, en el sentido jurídico, bajo la lógica en que funcionan los sistemas judiciales en Occidente, bajo la lógica de que prima el Estado de Derecho, el principio de inocencia, priman un conjunto de criterios que muchas veces se busca que no funcionen, pero en este caso no necesita que nadie lo busque, es que ocurre simplemente. Ocurre que las autoridades efectivamente pasan la línea, efectivamente el presidente pasó la línea, efectivamente la ministra del Interior pasó la línea, o sea, no corresponde que digan eso, pero ¿y qué? Si tienes al frente a alguien que ofendió la moral básica de la sociedad y por tanto es lo que se llama antropológicamente un ser maldito, ¿no? Y no tiene posibilidad de restitución, no tiene derecho a la restitución. Es como porque el exilio, todo lo debe. El que es expulsado del seno, el condenado al, ¿cómo se llama?, el ostracismo. Exactamente, ya. Exactamente. Ya, perfecto. Entonces, eres el símbolo de un pecado. Pero además, el ostracismo llegó a ser una cosa bien ordinaria, donde finalmente era como querían echar a alguien de la ciudad porque les caía mal, porque era un enemigo político y juntaban firmas en el fondo para poder sacarlo. Claro. Pero aquí la cosa es profunda porque tiene un compromiso espiritual. O sea, la sociedad, el alma de la sociedad repudia, exige, ¿ya? Y entonces, frente a eso, el escenario de Hermosilla no... Entonces, claro, cuando tú ves ese celular, lo que dice Juan Pablo Hermosilla es elegantemente una amenaza. Lo que dice, bueno, a ver, abramos el celular y si lo que queremos es jugar al contexto, que se vea muchas cosas que no ocurrieron, porque muchas veces, a ver,
¿cuántos favores se le pidieron a Hermosilla respecto a relaciones con cortes de todo orden? ¿Ya? Para esa cosa muy elegante que se denomina el eventual litigio nocturno, ¿no? Llamada a las 11 de la noche a la casa, ¿ya? Para litigar ante el ministro de la Corte sin que esté el litigante vinculado realmente al litigio, pero que el nombre de... Claro, el litigio nocturno, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces todo eso está trazable? El señor Hermosilla, por alguna razón, no fue de los que perdió el teléfono. ¿Fue por ingenuidad? ¿O por sabiduría? No lo sabemos. Pero no hay ninguna posibilidad que sea algo intermedio. O fue por ingenuidad o fue por sabiduría. La cosa es que el teléfono tiene todo. En su primera etapa una lo bomba dijo. atómica porque... Claro. Lo avisó, ¿eh? El que avisa no traiciona, digamos. Yo no he borrado ninguno de los 1000 chats que tengo. Y ahí hubo decenas, diría yo, sino centenares de personas que empezaron a dormir mal. No, muy mal, muy mal. Porque claro, ya habían tomado la precaución de perder su teléfono. Claro. Pero es que el del otro al hijo. Tenía todo. Al hijo chico para que lo hiciera bolsa con el tractor, digamos. Estilo diputado Ojeda. Cuando ese niño recuerde cómo su padre le enseñó a romper el teléfono. Pero, a ver, Alberto, tenemos a ver, ya están involucrados aquí, yo diría que dos, al menos un peso novanti, Andrés Chadwick, un tótem de la derecha, pero acaba de caerle una esquirla al fiscal Guerra, que trabaja en la Universidad de San Sebastián, donde es rector el ex ministro. No, tiene un cargo, no es rector, me dice Pablo. Gracias, Pablo. Y donde sale un chat que dice: tenemos que reunirnos con Andrés para ver esto de Penta, digamos. Y nos retrotraemos entonces al otro gran escándalo de corrupción en Chile, que por acuerdo de la clase política fue metido debajo de la alfombra con una falta de pudor espantosa. Por eso, porque justamente Chadwick es presidente de la junta directiva, el directorio, en el fondo, el directorio de la universidad. Efectivamente, porque efectivamente como a ver, esa trenza, esa articulación con Andrés Chadwick todavía no está clara. No está clara de qué orden era. Porque las prestaciones que hizo Chadwick para Hermosilla, hay que entender de dónde salen los pagos. Los pagos pueden estar debidamente acreditados, ¿ya? En términos legales, pero eso no significa, en términos de la investigación judicial, no es lo mismo que el pago sea acreditado legalmente por el Servicio de Impuestos Internos. Y otra cosa es si acaso ese pago tiene un origen distinto al que dice. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la investigación indudablemente. Y por eso este caso va a tener mucha trenza, porque aquí, fíjate lo siguiente. Cuando tú tienes un esquema que funciona en términos de corrupción, el problema de que hay un problema en que funcione. Es que si deja de funcionar, el esquema queda completamente clarificado, evidente y lleno de movimientos articulados. Cuando tú tuviste mucho poder y de pronto eso se cae, sencillamente entonces se destapa todo esto y empieza a generar una crisis de gran tamaño. Es distinto cuando tú tienes voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver con ningún caso, ¿no? Tú tienes una fundación que está empezando, ¿ya? Y tienes el interés de que algunas de las cosas que se hagan sean medianamente fraudulentas. Bueno, pero si te pillan ni bien nacido, ¿ya? Bueno, claro, no va a pasar mucho, porque no tienes mucha historia para eso. Pero aquí hay una larga historia que hay que desentrañar. O sea,
se movieron 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos en una cierta cantidad de años. Claro que es plata. O sea, lo que sabemos. ¿verdad? Claro. Leonardo de Villalobos dice que no quedó con dinero ella. Hermosilla dice que lo mismo, que fondo fue que perdió plata, dice su abogado. O sea, está bien, yo también me río. O sea, lo que menos esperábamos es que nos dijeran que ahora que son pobres, ¿me entiendes? No estábamos esperando eso. Y va a ser un gran tema judicial establecer si hubo enriquecimiento o no hubo enriquecimiento. O sea, esto abre una serie de tramas. ¿Y quiénes participaron de ese proceso? Porque si la cosa no tuvo enriquecimiento, sino que fue una estructura de poder, entonces los que van a caer no son ellos. Lo que no puede ocurrir es que me digan que es una estructura de poder donde no hubo enriquecimiento de estas personas, ¿ya? Y que al mismo tiempo los culpables sean personas cuyo único interés es el enriquecimiento, pero no tienen intereses en el poder. Ya, pero... Entonces, es un caso extraordinario. O sea, yo creo que con esto, desde el 2000... Desde el 2005, incluso desde el 2010 para adelante, uno podría armar un curso de sociología completo en la historia reciente de Chile sin problema. Sí, lo que ocurre es que yo he escuchado muchas veces decir las cosas ya no están para que esto se resuelva con clases de ética. Pero tú dijiste una palabra, una expresión que para mí es la más certera al principio de esta conversación: cabeza de turco. Cabeza de turco, que es cuando se entregaba la cabeza de alguien para que el resto quedara a salvo. Y a mí me parece que veremos rodar algunas cabezas, pero que nunca vamos a llegar a desentrañar totalmente las implicancias de este teléfono, digámoslo así, porque hay demasiado en juego. Es lo que los gringos llaman too big to fall. Demasiado grande para caer. Ya, ese análisis es la parte, yo creo que efectivamente el corazón de la proyección del escenario. Efectivamente, esa es la gran pregunta. A ver, el cabeza de turco ideal en política es un tipo con el cual se negoció, que se entrega para limpiar la escena, para mantenerla bajo control. Eso no ha ocurrido. Yeah. Hermosilla está plantándose frente al sistema político diciendo: ustedes dirán. Claro. Vengan de 15 si quieren. Y no hay forma, y aquí viene el problema. A mi juicio, no hay ninguna forma en que hoy día tengan la capacidad de entrar con fuerza a controlar el escenario. Básicamente, por una cosa muy simple. Esto se da en un contexto que tiene varios años ya, de malestar social. Y el malestar social significa la incapacidad de los gobernantes. Para decirlo en simple, esto puede involucrar a la actual administración y aún así el gobierno no puede hacer nada. O puede hacer muy poco por resolver el entuerto. Obviamente tú puedes ir logrando que un nombre no aparezca tanto en la prensa, puedes distraer la atención con otro nombre, ¿ya? O sea, que estemos hablando de un fundamentalmente como segundo nombre en esta semana, bueno, que además de una entrevista y se equivocó medio a medio en dar la entrevista, pero que el juez de la Corte Suprema esté en segundo lugar, sí, y no un ex vicepresidente, bueno, es porque en el fondo más una pésima la gestión entrevista de ese juez no ha sido la adecuada y la gestión de las personas que han estado en política es mucho mejor para este tipo de temas. Pero obviamente a la gente le interesa mucho más lo que pasa con un ex vicepresidente de la República que lo que pasa con un juez. Y obviamente además el caso es, la pregunta en el fondo es, ¿vamos a jugar el juego de que no sabemos que a los principales abogados de la plaza les llegan los llamados para que más o menos recomienden, articulen, desarticulen, que efectivamente valoran es el trabajo de ciertos
candidatos a jueces recomienden en los ambientes que ellos se mueven esos nombres. ¿Puedo leer la bajada de tu columna en Bio Bio que dice: el problema es mayor? Hermosilla es el jefe, es él quien necesita montar una estructura de funcionarios, de nombramientos, de favores. El padrino necesitaba abogados, muchos abogados, pero Hermosilla es padrino y abogado. Solo necesita operadores, mejor si son vicepresidentes del país. A mí me parece que eso, la columna se llama Hermosilla el jefe, Hermosilla la plaga. Pero a mí me parece que esa mención al vicepresidente del país, es decir, Andrés Chadwick, es la médula de lo que está en juego acá. Es que claro, es que ese es el punto. ¿Dónde está ubicado ese punto? Porque en el fondo lo que solemos entender, de acuerdo a lo que es la estructura política y tradicional en la historia, es que el superpolítico, el tipo que está muy alto, tiene unos operadores políticos entre los cuales están estos tipos que entre que recaudan y hacen cosas malulas y qué sé yo, y además lavan la escena del crimen. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la cosa es al menos dual? ¿Qué pasa si el político a veces ocupa de operador al abogado? Pero ¿qué pasa si el abogado, prestándole servicio a las grandes fortunas de un país, contrata a la política como operador a su vez? O sea, tal vez lo que está ocurriendo es que tenemos un sistema en el cual, si lo analizamos en términos tributarios, sería un esquema delictual, porque tú no puedes tener de proveedor a quien es tu cliente y viceversa. Supongamos que yo te vendo a ti, tú me vendes a mí, y los dos sencillamente somos proveedor y cliente entre los dos. Esa circulación de dinero, inmediatamente el Servicio de Impuestos Internos dice: oye, pero esto es un esquema. Bueno, ¿qué pasa si la política y el mundo del dinero, a través de abogados como estos, están jugando al círculo? Entonces, ese problema es muy grave, porque la corrupción convencional, donde un conjunto de operadores sirven a un jefe, por lo menos sigue respetando la estructura de que hay un jefe, que es un jefe político del país. Claro, lo veo. Pero cuando ya tienes una cuestión fluida, donde a veces es el jefe y a veces es el empleado, eso puede ser muy grave. Claro, hay una suerte de rotación en la silla. Ahora, yo recuerdo cuando conversamos contigo sobre el caso Macaya, y tú estabas estupefacto, debo decir que compartíamos la sensación de cómo nadie preparó una estrategia comunicacional. ¿Se puede dar el lujo la UDI, y digamos la UDI-Evelyn Matei, de no preparar una buena estrategia comunicacional para deflectar la onda expansiva de esta bomba termonuclear que se le viene encima? No sé, yo creo que hay partidos políticos en Chile que lo único que tienen de institucionalidad es un teléfono en recepción que ya no suena porque todos usan el celular. ¿Me entiendes? Yo creo que hoy día los partidos están con una incapacidad operativa, una incapacidad de centralizar las estructuras de poder, de tener liderazgos que no gestionen conversaciones, sino que produzcan un camino. A mí me parece evidente que la UDI se ha dado el lujo de pasar dos grandes crisis, teniendo la candidata presidencial lejos con más posibilidades de ganar la próxima elección y poniéndola en riesgo en medio de un escenario donde está el tema Enel, claro, donde también aparece ese tema vinculado al caso de Chadwick, ¿no? A través de y donde está, claro, y donde además el tema Enel reactualiza la discusión chilena sobre las empresas, la legitimidad del dinero, reactualiza las articulaciones con la política, reactualiza todo ese tema. Y por otro lado tenemos caso Hermosilla, que es una bomba atómica ya a estas alturas, ¿ya? Y que también es una narrativa que es hostil a una candidatura de derecha. Y por tanto ya hay un escenario que está siendo distinto y que puede llegar mucho más lejos si es que efectivamente los nombres de la UDI no están siendo capaces de... Y entonces en el fondo están obligando a que Evelyn Matei tenga por su cuenta una estrategia sola, que no puede ser una estrategia porque en el fondo ella no puede, si no puede controlar la estructura del partido. A ver, estos son los momentos en los cuales los candidatos... Por eso, por ejemplo, los países parlamentaristas, en el fondo el jefe del partido es el candidato.
Porque todo tiene que estar orientado a ese objetivo. Y en la UDI ese teléfono no ha sonado. Ahora, la pregunta es si esto de verdad le obstaculiza considerablemente el camino a Evelyn Matei o no, digamos, porque ha mostrado ella un distanciamiento con su propio partido desde que la ungieron como el chivo del sacrificio. Recuerda que cuando se bajaron Longueira Goldborn, la mandaron a ella, que con un estoicismo y lealtad con su partido muy fuera de lo común, fue el sacrificio. Pero ella también, numerosas oportunidades, le ha dicho, quien quiere escucharlo, digamos, que hubo sexismo varias veces dentro de la UDI a la hora de definir candidatos. A ver, mira, yo te diría lo siguiente, te diría que hasta el momento, yo tengo encuesta, salgo a terreno en 2 días, así que voy a tener una encuesta nueva luego, pero hasta el momento los atributos de ella no se han dañado nada. Pero ojo, yo recuerdo haber medido después de crisis a candidatos que los primeros 2-3 meses no tuvieron ninguna merma y que después, cuando ya sedimenta el proceso, empiezan a sentir esa caída. Entonces yo lo miro con harto cuidado porque creo que efectivamente podría llegarle. A ella no le va a llegar de manera directa, le puede llegar como un elemento climático. No le va a llegar directamente porque es evidente que por su conducta y por la forma en que ha planteado el tema, que no tiene compromisos al respecto, entonces no tiene problema. Pero le va a significar todo un tema en el futuro, porque sin duda en su formación de equipo va a tener que tener considerado este tema en todo momento. Ahora, hay 2 preguntas que a mí me quedan cuando, claro, no le ha tocado todavía la onda expansiva. Ella ha sabido mantenerse como alejado de al menos del centro de la explosión, pero uno, si la daña, ¿quién podría recibir beneficio de aquel daño? Y 2, ¿qué más podríamos...? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Qué más se podría encontrar en el celular de Hermosilla? Yo por eso te digo que tengo la sensación de que nunca vamos a llegar a saber qué había en esas 770.000 páginas de conversaciones. No, yo insisto que todavía eso es difícil, claro, es difícil saber si se va a llegar a un cierto nivel. Mi impresión es que la capacidad de montar un muro de contención a eso es muy baja. Un muro de contención ya sea en lo judicial, o sea, si un fiscal se encuentra con ciertas cosas, mi impresión es que van a abrir las causas en general. Y si no son los fiscales, o si el fiscal no lo abre, si alguien tiene acceso a eso, no sería raro que lo filtre a la prensa. ¿Ya? Sí. Entonces, yo tengo la impresión de que el escenario más, la escena más catastrófica está por venir y todavía no hemos llegado al clímax de este proceso. Esa frase sonó ominosa en este contexto. No, por supuesto, porque esto parece ya recuerda que película de terror Terminator máximo, 2, pero no. Hoy es el día del juicio final, el que se desata el juicio final. Así es. Pero viene en un teléfono, no viene en inteligencia artificial todavía. Todo viene en un teléfono ahora, todo está en un teléfono. Todo. Nosotros estamos dentro de un teléfono. Y la otra pregunta es, ¿a quién podría beneficiar si esto llegara a dañar a Evelyn Matei? ¿Quién podría recoger frutos de ese daño? Es difícil, fíjate, porque como tú dices en tu columna, aquí es la mácula de todos, de toda la sociedad, entendiendo además como la sociedad política. Sí, porque en general el tema tiene que estar muy concentrado en un solo sector para que efectivamente se produzca una sensación de que es solo un sector el que está involucrado. Pero como hay casos ya, también tiene razón cuando dijo Juan Pablo Hermosilla, dijo, bueno, aquí todos han pecado, todos. Entonces, no juguemos a la virginidad. Claro. Entonces, esa referencia
hace que, y en general efectivamente esto contamina normalmente todo. O sea, el sistema político chileno empieza a caer en su legitimidad muy fuertemente después de los casos del Mobgate, qué sé yo, en adelante. Después con las movilizaciones sociales respecto a la falta de respuesta a las necesidades de la sociedad, y después con el caso Penta, SQM y otros, ya, que fueron la Polar, sin duda. La Polar fue corrosivo, totalmente corrosivo. Entonces, creo que ahí hay un mix, y esto llega a coronar un proceso largo de 20 años de crisis, juntando todos los elementos que probablemente han pasado por antes. Es que ese es el punto. La última vez que los astros se alinearon, o si se quiere, no sé si llamarlo los astros, pero todos los factores... O se desalinearon. Fue para el estallido. Yo siempre Sí. me acuerdo que tú dices que la masa crítica que requiere un estallido no es algo fácil de juntar. Yo tengo la misma sensación, pero creo que los astros se están alineando o desalineando de nuevo y se está juntando, no sé si la masa crítica, pero al menos una cantidad de energía que podría llegar a ser muy dañina. Mira, yo te lo resumo así. Justo antes del estallido, en mediciones que yo tengo, de una metodología que desarrollé para medir como el grado de malestar social y el grado de gobernabilidad, el nivel de gobernabilidad en ese instante era de 7%. Ese era el nivel de gobernabilidad cuando viene el estallido. Temo Los preguntar niveles de cuánto es hoy. gobernabilidad normales, así como bastante bien, son 65%. Obviamente tú no tienes una gobernabilidad del 100%, no existe, eso es muy difícil. Una dictadura, ¿no? La gobernabilidad es eso. Con crisis estás en un 30%. Con una crisis grande estás en un 20%. Esto estás en 7%. Entonces, obviamente, estamos jugando con fuego, ¿sí? Está claro. Ahora, puede estallar de otra manera. No siempre la sociedad elige el mismo volcán. Claro. Es que eso es lo que a mí me intriga, digamos, porque después de ver todo este esfuerzo en generar la construcción del convertir el estallido social en un estallido delictual, gente que no es solamente un par de cabezas de pistola o de bots o de siervos en internet. Sí. Acá tenemos a Schmidt-Goebbels hablando de Schmidt-Hebel, Goebbels era otro, Goebbels. Sí. Schmidt-Hebel hablando de una confabulación en la que cabe cualquiera, digamos. Entonces yo tengo la sensación de que otra forma de liberación de energía podría hacer incluso que el estallido social no pareciera un recuerdo tan malo para esos mismos involucrados. Claro, porque en el fondo una disrupción de tal tamaño permite crear toda clase de... Mira, yo creo que hay un tema... Estamos en una época donde la proliferación de hipótesis absurdas es una cosa sorprendente, que yo creo que vale la pena preguntarse y entrar en ese detalle de manera sistemática. O sea, que la gente conservadora diga cosas disruptivas, extrañas, estratosféricamente imposibles, ¿ya? Los conservadores tienen una gracia fundamental. Es que repiten lo que se ha dicho siempre y creen en lo que hay que creer y punto. Claro. Pero si los conservadores hoy día son los que creen en las cosas más locas del mundo, en Tartaria, en que la Tierra tiene un techo, ¿ya? O sea, si estamos en eso, yo digo que queda para uno, digamos, ¿no? Notable don Alberto Mayor desde las Hispanias. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Sonar Informativo. Que tengas una muy buena tarde. Para ti. Chau.